Grabando. Entonces ya voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a toda la red de docentes del curso Proyecto de Vida. En este espacio vamos a compartir la segunda webconferencia de nuestro curso Proyecto de Vida, el cual tiene unas temáticas muy interesantes para esta etapa en curso, la cual está direccionada a uno de cada los temas a abordar, y lo que se busca a través de este recurso que queda grabado es utilizarlo en apoyo a orientaciones pues para esta actividad. Sin embargo, es importante recordar la lectura de la guía de actividades, la lectura, cada una de las lecturas en las cuales debe estar sustentado esta actividad, y si tiene alguna inquietud referente al desarrollo de los ítems de esta guía, por favor se contactan con su docente por medio de Skype, correo interno. Sin embargo, es importante recordar que el Skype es una herramienta pues como más inmediata para resolver esas inquietudes basado en los horarios establecidos por cada docente. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, profe Linda, profe Carlos y asimismo el profe Camilo a esta segunda webconferencia. Bien, entonces damos inicio a este proceso. Listo, profe. Me confirman si me están escuchando y procedemos a continuar, ¿vale? Sí, Sí, maestra, señora. te escuchamos. Sí, señora. Bueno, entonces, bueno, digamos que aquí lo que vamos a tratar de analizar es que venimos de una fase anterior donde presentamos y pensamos sobre el proyecto de vida desde un campo personal y netamente familiar. Acá el análisis que se introduce es hablar de la dimensión del proyecto social. Esta dimensión tiene una incidencia directa sobre lo que construimos sobre sí mismos y para sí mismos. Entonces, hay una pregunta central que es cómo afecta el contexto social el proyecto de vida. Entonces, para eso sabemos que tuvimos una dimensión interna sobre la cual ya trabajamos, y aquí haremos énfasis sobre la dimensión externa, que es el contexto social. Es importante reconocer que este contexto tiene una manera de interferir, de cambiar o de apoyar o de moldear nuestra personalidad y las decisiones que se tomen. Es decir, con base a nuestra experiencia en relación a nuestro contexto, es que podemos tomar o reorientar nuestras decisiones personales. Por eso hablamos de una dimensión social, una dimensión ético y moral, es decir, estas dimensiones confluyen, se encuentran y nos generan experiencias y expectativas que nos llevan a orientar, a considerar ciertos factores que resultan ser determinantes en el momento de tomar ciertas decisiones. La siguiente, profe. Ya te la paso, mi profe, dame un segundo. Bueno, para esto entonces tenemos, digamos que uno de los autores que nos aporta y nos referencia sobre una influencia, es decir, son aquellos cambios en los juicios, pensamientos, decisiones que tiene el individuo, pero que cambian por la influencia del otro. Es decir, que tal vez consideramos que son más relevantes tal vez que nuestra propia opinión. Es decir, puede ser, no sé, la opinión de un padre o de un tutor o de alguien que nosotros tengamos un nivel de relevancia sobre nuestra vida y que sus juicios pueden quitar nuestras propias decisiones. Y está aquella influencia normativa cuando un individuo mantiene su postura, es decir, su opinión es muchísimo más fuerte de lo que el contexto. Sin embargo, pues hay un proceso como de aceptación que se termina ir cediendo o yendo hacia otras propias creencias. No sé, la decisión sobre qué carrera estudiar frente a las posibilidades económicas de financiarlas no es el mejor ejemplo de cómo podemos ver que esto puede orientar nuestras decisiones personales. Lo mismo puede suceder a nivel afectivo, a nivel social, con el contexto, grupo de amigos sobre el cual nos relacionamos, ¿cierto? Tendencias y comportamientos que podemos tener con un grupo social para ser identificados, que terminamos pues cambiando nuestros propios comportamientos a fin de aceptación de aquel grupo.
Un ejemplo de esto, claro, es el tema de las acciones, los retos por redes sociales o plataformas virtuales, no sé, como digamos, un tema muy influenciable importante es como los TikTok se convierten en una pauta sobre comportamientos sociales y estos comportamientos sociales o terminamos siguiendo sobre retos virales y de esta manera, pues muchas veces al ser un reto no es que lo queramos desarrollar, pero lo hacemos en busca de la aceptación de ese grupo. Siguiente, profe. Espera un segundo, mi profe, no sé, no me corta. Bueno, la idea es que vayamos mirando qué parte, que digamos, estas influencias o estas condiciones siempre nos han eh, orientado, ¿cierto? Y lo han hecho desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Aquí vemos, por ejemplo, la dimensión ético y moral, que tiene que ver con esa moral y ese conjunto de pautas de comportamiento que socialmente se desarrollan, es decir, esa categoría que le podemos dar sobre las acciones tanto buenas o malas, o adecuadas o inadecuadas, o perjudiciales. Entonces, esos juicios de valor sobre el tipo de decisiones y acciones tienen esta dimensión ético y moral. Por eso, digamos que es muy importante entender que muchas veces de las decisiones que tomamos no están determinadas solo por lo que el individuo considere, sino que somos individuos que se forman en un entorno social y ese entorno social siempre va a determinar muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Como los tipos de crianza, los valores sociales, digamos, pautas tipos de comportamientos, hasta maneras en que nos comunicamos con el otro. Y esto tiene que ver un poco de asimilar ese grado de responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones. La dimensión ético-moral parece un proceso interno, pero lógicamente está condicionado por todo nuestro alrededor. Y esto nos permite a nosotros tener un poco de grado de conciencia que si bien el proyecto de vida individual no quiere decir que su realización o la fijación de metas que se establezcan en el proyecto de vida nacen o llegan solas, sino que son un producto de la experiencia social, de la experiencia individual, ¿cierto? Que tiene cada ser humano y cómo todo ello se traslada y se evidencia en una toma de decisiones, en cómo orientamos o no nuestras acciones, ¿sí? Y los juicios de valor que le damos a las mismas. En la siguiente podemos, digamos que es uno de los materiales que parece muy valioso que está dentro de la guía y es como la comunidad MISAC. Aquí es importante entender que si bien habitualmente solemos pensar que los proyectos de vida son individuales. Ciertas comunidades indígenas consideran que el proyecto de vida es un proyecto en comunidad porque no se ve en el individuo aislado de su comunidad. Y esto nos permite a nosotros abrir nuestro panorama y nuestra comprensión en términos de cómo el sujeto eh, es uno de los elementos vitales para la subsistencia de una comunidad y no es viceversa. No es que la comunidad dependa del individuo, como pues digamos muchas de nuestras relaciones sociales están configuradas. Aquí hablamos de que es un proyecto de vida, un plan de vida que ellos le llaman en una zona de guerra, es decir, que está determinado por una serie de experiencias traumáticas, por desplazamientos, por inclusive la eliminación total de la cultura. Por ello, este proyecto de vida, este plan de vida se configura en términos de resaltar el tema de la culturalidad, de la identidad, ¿cierto? De cuál es el rol del territorio sobre nuestras decisiones individuales y comunitarias y cómo es un proceso colectivo y participativo en donde se vuelva vital para todos. Esto me parece muy importante para que logremos como ver un poco más allá o tal vez romper con ese imaginario de que el proyecto de vida es que yo me trazo unas metas como si yo hiciera un cronograma o un plan de trabajo y le trazo días, fechas y tal vez caminos para su realización, sino entender un poco más que se configura en la parte vital y la parte esencial de los seres humanos. Entonces, por eso es importante ubicar entre estos como el lugar que tiene la educación, la salud, la comunicación, y esto es uno de los mejores ejemplos que nos da la comunidad MISAC. La comunidad MISAC no solamente uno de sus retos o de sus propuestas de plan de vida es mantener su cultura, ¿cierto? Sino fortalecerse como comunidad desde un lugar
Y ese lugar es de esa enunciación, es el territorio. La pregunta que nos debemos hacer es nosotros es cuál es nuestro lugar para pensarnos y cómo nosotros, nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida no puede estar suelto sin reconocer cómo puede afectar al otro, contribuir al otro. ¿M? Esto digamos que es muy importante y una de las cosas que me parecen más relevantes de entender y de citar este ejemplo es cómo se analiza el pasado sin que el pasado sea olvidado, sino que el pasado determina el presente. Y en tanto lo determina es que nuestras decisiones de vida, nuestras experiencias de infancia, de adolescencia, pues han orientado toda la toma de decisiones de lo que hoy nos lleva. Y también las cosas que se nos han permitido hacer o no hacer. En la siguiente, profe. Aquí digamos que un poco para pues cerrar esta parte es entender que toda comunidad efectivamente tiene un pasado y un pasado es colectivo y que tiene que haber un compromiso social. Es decir, ellos se ven en tanto comunidad, no como sujetos individuales, ¿sí? Sin que eso elimine al sujeto, sino que tienen un vínculo tan importante al estar unidos que eso también nos invita, nos convoca un poco a romper esos imaginarios de cómo y de qué es lo que yo configuro para mí y cómo, no sé, mi contexto rural, ¿sí? Mi zona en la que crecí, que puede ser una zona que no tiene acceso a internet, que no tiene nada, como tal vez lo que yo me he convertido en un líder de esta comunidad, pues está determinado esa misma experiencia y de mi compromiso hacia la comunidad. Es decir, no existo como ser humano solo, suelto, que quiero y que busco mi beneficio personal, sino que este beneficio tal vez está atado a una satisfacción de contribuir a otros. Y por eso es muy importante como situar este ejemplo y comprender que los proyectos de vida, los planes de vida, no solamente los vemos como desde la psicología, es decir, lo que necesitamos configurarnos y orientarnos sobre lo que queremos hacer y las metas alcanzables, sino como todas estas entran en una configuración de otras personas y cómo otros entran a relacionarse. Eso sería por este lado, profe. Gracias, profe. Entonces, dándole continuidad al ejercicio, pues avanzamos y lo importante de que cada uno de estos aspectos se tenga en cuenta en el desarrollo de esa actividad y tener presente ese proyecto el cual pues debemos desarrollar con nuestros compañeros pues para lograr esa propuesta que no únicamente beneficia a un individuo, sino también a un colectivo. Gracias, profe Linda. Continuamos, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, profe, te escuchamos perfectamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos. Abordamos el texto Ontological Wellbeing, que traduce bienestar ontológico. Es otro de los textos que tenemos para esta fase. Entonces, para definir brevemente el término, la ontología es una parte de la filosofía que es muy similar a la metafísica, pero tiene, digamos, un sistema contrario a la metafísica, de análisis o de estudio de la realidad. La ontología estudia el ser, todo lo que puede ser, la esencia del ser. Entonces, en este caso, el bienestar ontológico se refiere en cuanto al proyecto de vida a la forma en que el pasado, el presente y el futuro constituyen el sentido de lo que hacemos. Entonces, para, para abordar un poco en el texto, nos dice que el bienestar ontológico ve la vida como una historia que refleja tanto el futuro como el pasado, es decir, los individuos como autores de sus vidas tienen historias personales que solo ellos mismos evalúan correcta y adecuadamente. La probabilidad de tener síntomas de depresión se considera alta para las personas que tienen evaluaciones propias negativas de sí mismas, tales como el vacío y la falta de propósito. Allí nos menciona que los autores Simsek y Kohayoru se ocuparon de la relación entre el bienestar ontológico y los factores emocionales, cognitivos y
ambientales. ¿Podrías devolverte a la diapositiva donde está el cuento, por favor? La anterior a esta. Entonces, bueno, aunque este texto no hace parte del texto Ontological Well-Being, me parece muy pertinente traerlo a colación porque nos resume un poco, de una manera muy didáctica, en qué consiste esto. Entonces voy a leer el texto rápidamente. Es un cuento que se titula ¿Picas piedras o construyes catedrales? Entonces dice que un viajero llega a una ciudad donde se encuentra con un hombre que sudaba copiosamente mientras picaba una piedra. El viajero preguntó al hombre qué estaba haciendo, a lo que éste respondió bastante malhumorado: ¿es que no lo ves? Estoy picando piedras. Tengo mucho calor, mucha sed y me duele la espalda, así que mejor déjame en paz. El viajero continuó caminando y un poco más adelante vio a otro hombre que también estaba picando piedras, aunque con algo de mejor cara. Volvió a hacerle la misma pregunta y el segundo hombre respondió: estoy trabajando para ganarme la vida, levantando una pared de piedra. Es duro, pero me pagan lo suficiente para vivir. El viajero siguió su camino y se encontró con un tercer hombre que golpeaba vigorosamente una gran piedra con su pico. Le hizo la misma pregunta que a los dos anteriores. El hombre detuvo su trabajo, sonrió y respondió: estoy construyendo una catedral. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este cuento y qué nos dice, de qué manera se articula con el texto Ontological Well-Being o Bienestar Ontológico y con el capítulo de la dimensión del concepto? Se relaciona en la manera en que lo que hacemos, nuestro proyecto de vida, está cargado de la mística que le damos, del propósito que le damos a lo que hacemos. Ese propósito tiene un sustento en el pasado. Ese pasado que, como está en la siguiente diapositiva, dice que consta de emociones que varían según la evaluación que uno mismo hace de su vida, de su proyecto de vida. Cuando uno mira su pasado con dolor y se pone a llorar sobre él, pues es muy difícil construir sobre él. Cuando uno toma esas mismas situaciones difíciles y las convierte en aprendizaje, entonces hace que esas situaciones difíciles valgan la pena. Las trae al presente, pero de una manera positiva. Entonces, en ese presente, el proyecto de vida de la persona se llena de motivación y tiene otra percepción frente a su propósito, el propósito por el cual está haciendo las cosas. Es decir, en este momento, el propósito por el cual estoy estudiando, ¿cierto? ¿Qué hace que yo me esfuerce por desarrollar este curso? Lo que hace que lo desarrolle es que tengo un apego, una motivación por un propósito. Tengo claro hacia dónde voy. Y esto se proyecta hacia el futuro en la manera en que yo concibo ese proyecto. Si yo tengo una motivación clara, puedo ser optimista frente a frente a lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a estar decidido a hacer las cosas y no voy a estar tan apegado al resultado y no me voy a frustrar con los resultados que no son tan esperados para mí, porque tengo claro el propósito. Eh, y esto se refleja en un estado de ánimo positivo frente a lo que hago y frente a la forma en que concibo el futuro. No hay esa misma proyección, cuando hay un pensamiento pesimista que estoy haciendo, eso se traduce, según el texto, en una mayor probabilidad de fracaso. Entonces, para resumir, el mitológico se refiere a ese proyecto de vida en la manera
en que lo puedo expresar como algo estructurado, cercano a mi proyecto de vida, como una búsqueda mía como individuo, y en consecuencia puedo crearlo y sostenerlo porque incluye el pasado, el presente y el futuro. El pasado como esos cimientos que tengo para desarrollar lo que voy a desarrollar, para desarrollar mi proyecto de vida. Ese presente como la conciencia de que es el momento en el que efectivamente lo estoy desarrollando, y en el futuro con el optimismo y la esperanza de que esto que estoy haciendo tiene un propósito, tiene un sentido. Podemos avanzar hacia el siguiente tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe Sí, Carlos. señor, te Claro que sí, te escuchamos. escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su intervención. Y bueno, aquí queremos iniciar con una reflexión. Si bien el proyecto de vida colectivo afecta el proyecto de vida individual, el proyecto individual también afecta el proyecto reflectivo. Todo esto en una simbiosis que nos dicta que debemos tener un equilibrio en el momento de el acercamiento con nuestra comunidad y cómo, digamos, que nos relacionamos con ella. Entonces, vale la pena traer a colación dos términos bien interesantes, que son las relaciones interpersonales, que son aquellas que se dan entre dos personas, y las intrapersonales, que son aquellas que se tienen con uno mismo. Y aquí es algo muy relevante porque vale la pena tener en cuenta que nosotros necesitamos tener una comunicación asertiva tanto con la comunidad como con nosotros mismos. ¿Podemos proceder a la otra diapositiva, por favor? Entonces, perdón, decimos que para nosotros podernos vincularnos bien con nuestro medio, para nosotros entender nuestras necesidades y las necesidades de la sociedad donde nosotros vivimos, necesitamos tener una comunicación asertiva que nos permita tanto expresar nuestras intenciones, nuestras razones, como entender las razones que tiene la comunidad para existir por sí misma. Como decía nuestra maestra, entre la comunidad anterior, donde, digamos, están intentando preservar todo su valor, ¿sí? Arraigándose a sus raíces, sosteniendo todo lo que representan frente a la problemática de que quieren extinguir una comunidad que es una comunidad bastante antigua. Entonces, lo que necesitamos es hacer entender la comunidad por medio de una comunicación asertiva de que es importante mantenerse vigente y que su contribución, digamos que ontológicamente hablando, que sea el maestro, permite identificar nuestro pasado para saber hacia dónde vamos, hacia qué futuro nos podemos llevar. Entonces, decimos que la asertividad es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre el estilo agresivo y el estilo pasivo de comunicación. Eso permite poder sacar y decir nuestros puntos de vista, poder decir por qué queremos y por qué no queremos hacer determinada cosa. ¿Sí? En la asertividad de la psicología incentiva al entrenamiento asertivo para poder expresar de forma correcta y respetuosa nuestras ideas, comunicarnos de verdad. Una persona sin asertividad se vuelve ineficaz socialmente porque no logra comunicar lo que quiere adecuadamente. Dice García. Digamos que el desarrollo de esta asertividad, podemos continuar, doctor. Digamos que hay 4 ítems importantes para mirar la asertividad, cómo se puede cumplir. Como una comunicación asertiva, denominamos aquella comunicación mediante la cual logramos manifestar a los otros de forma simple, clara, oportuna, lo que sentimos y queremos pensar. Entonces, esta nos permite facilitar la comunicación, ¿sí? Entre las comunidades, tanto entre nosotros mismos como nosotros con la comunidad. Entender cuáles son las necesidades de ella y cuáles, hacer plantear cuáles son nuestras necesidades.
También la comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad de comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. Este tipo de comunicación no es necesaria recurrir a la agresividad para comunicarse nuestras ideas, pero tampoco implica que nos retraigamos y nos encerremos en la actitud pasiva. La comunicación asertiva nos permite poder romper el esquema y decirle, hacerle entender a los demás que nosotros tenemos una idea que también es válida. Hacerle entender a los demás que hay una forma, digamos que correcta también de hacer las cosas. Y también esa misma comunicación asertiva nos permite entender que las otras personas también podrían tener un punto de vista a favor que vale la pena tener en cuenta para poder, como decíamos al principio, digamos que mediar y poder nosotros hacernos entender y entender a los demás. En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad, es necesario recurrir a hacernos entender. Y por último, la comunicación asertiva ha de primar siempre el equilibrio. Lo que les decía, hay que tratar de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista. Nosotros, nuestros deseos y nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al otro o a sus ideas. Dice García en el 2019. Entonces, vale la pena es entendernos, tratar de entender a las personas y hacernos entender por medio de una comunicación que nos permita basarnos en el respeto. Entonces, digamos que vamos a tratar de un ejemplo donde existen, digamos, tres tipos de comunicación: la agresiva, la pasiva y la asertiva. Aquí hablamos de una persona que debe un dinero y se le va a cobrar, entonces hay hay tres posturas que se pueden tener. La agresiva, que es obviamente pedirle de una forma grosera y fuerte que nos entreguen el capital que nosotros les prestamos, cuando no lo va a prestar y demás. La pasiva es dejar que no nos entreguen el dinero, ¿no? Como quedarnos callados. Y la asertiva es la comunicación que nos permite hacerle entender a la persona que necesitamos el dinero, ¿sí? Y decirle, bueno, ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se me entiende? La comunicación asertiva es la total mediadora, la que está entre la pasiva y la agresiva. Es la que intenta entender las ideas de por qué no me ha pagado, ¿sí? Y hacerle entender a la persona que es que yo necesito que me pague un presupuesto. Entonces, esa es la comunicación asertiva. Podemos seguir adelante. ¿Es posible aplicar la asertividad con uno mismo? Aquí uno se puede pensar, bueno, ¿y la comunicación asertiva solo es hacia afuera? ¿Es conmigo y la comunidad? ¿Es conmigo y mi familia? ¿Es conmigo intentando exponer mi proyecto de vida? ¿O también es la comunicación que tengo conmigo mismo, replanteando si el proyecto de vida que yo tengo afecta directamente a mi comunidad o está nutriendo lo que yo realmente necesito? Entonces, para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Por increíble que parezca, muchas veces las personas no son amables consigo mismas y se maltratan. Entonces, suele decirse uno mismo, no puedo, no merezco, soy un tonto, siempre me sale todo mal, nunca lo lograré, nunca tendré suficiente, no valgo nada, no soy suficientemente listo, no me importa cuánto lo intente, nunca seré suficientemente bueno. El dinero es difícil de conseguir y difícil de conservar. No merezco el éxito. Nunca nadie me amará. En algún momento de la vida, las personas han utilizado estas, digamos que, aseveraciones para referirse a ellos mismos. Y la intención es poder cambiar esa comunicación y hacerlo de manera asertiva, para que nosotros mismos nos potencialicemos en vez de frustrarnos. Miremos el siguiente ejemplo, donde vamos a ver el caso contrario de lo que nosotros deberíamos hacer en el momento de tratar de nosotros mismos influenciarnos. No puedo. Miren este caso diferente. Hasta ahora no he podido, pero con un poco más de esfuerzo lo lograré. Cambia. Y esa programación, digamos que esa neuroprogramación lingüística, lo que nos hace es
empezar a prepararnos para superar y avanzar el reto. Lo que decía nuestro profe Camilo, es que venimos de un pasado y si cogemos esas experiencias negativas y las convertimos en experiencias positivas, seguramente vamos a avanzar y vamos a llegar a obtener un futuro feliz. Pero si no reprochamos, no vamos a poder avanzar en el proceso. Entonces, esa comunicación asertiva la vamos a aplicar es para que no solo comunicarnos con los demás, sino potencializarnos a nosotros mismos. Miren el segundo caso. No merezco, cosa distinta si nos decimos a nosotros mismos. No es que no merezca las cosas, es que me ha faltado un poco de esfuerzo, pero ya estoy trabajando en ello. De inmediato la carga emocional es distinta. Soy un tonto. Aunque soy una persona inteligente, puedo desarrollar aún más esa cualidad. ¿Ven cómo es de diferente? Siempre me sale todo mal. El hecho de que no siempre salgan las cosas como quiero, no significa que no puedo lograr que las cosas funcionen. Yo creo que este pedacito está un poco más que claro. En la lectura tenemos, más ejemplos para que ustedes mismos los interioricen y empiecen a pensar de ahora en adelante cómo nosotros tenemos que ser asertivos, no solo con la comunidad, con la gente que nos rodea, nuestras familias, todos los que intervienen en la construcción de nuestro proyecto de vida, sino con la persona fundamental en la construcción de nuestro proyecto de vida, nosotros. Tenemos que entendernos y tenemos que potencializarnos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Cabe aclarar que nadie nace con esa facultad. Esta se desarrolla. ¿Han notado que hay personas que son mucho más asertivas que otras? ¿Han notado que hay personas que frente a un hecho reaccionan de forma violenta o tratan de hacer que su punto de vista sea tenido más en cuenta o creen que tienen la razón al respecto? Esa comunicación asertiva, nosotros también la tenemos que potencializar y tenemos que aprender a utilizar. Entonces, obviamente existe la inteligencia emocional, pero nosotros, como toda la vida, podemos trabajar para que ese desarrollo se lleve adelante. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto en qué afecta a nuestro proyecto de vida? Y es una razón muy simple. Nosotros debemos entender nuestro contexto, nuestra comunidad y cuál es nuestra función en la comunidad. Cómo nosotros nos proyectamos y proyectamos a la comunidad y cómo la comunidad nos afecta directamente. Vamos a ver los siguientes ejemplos, que son unas imágenes muy llamativas, donde nos da la razón de lo que estamos pensando. Aquí existen dos personas, yo creo que esta imagen la hemos visto en diferentes ocasiones, y aunque uno piensa que tiene la razón y el otro tiene la razón, la verdad es que los dos tienen la razón. Entonces, la asertividad nos permite ponernos en los zapatos del otro y decir que el que ve un 9, si cambia de punto de vista, realmente va a ver donde el siguiente ejemplo, que es un ejemplo similar, bueno, que nos habla de dos personas que están viendo un escenario y miren, dependiendo de su punto de vista, van a ver si es la siguiente, doctor. Esa es, sí, señora. Entonces, fíjense cómo mientras uno va el 4, el otro va el 3. Y para nosotros poder tener esa comunicación asertiva, para nosotros poder llegar a entendernos, debemos comprender el medio. Y ahora bien, vamos a ver el tercer ejemplo que me gusta mucho, ¿sí? Y es que vale la pena no solo ponernos en los pies, en los zapatos del otro, sino también entender que existe una tercera dimensión, que es la persona que está viéndonos a las dos personas, alejados de nosotros dos. Entonces, no es solo mi punto de vista, el punto de vista de la comunidad, sino un punto de vista externo que puede tener una imagen más general del asunto, así como nosotros lo vemos en las diapositivas anteriores. El que tenía el 9, si nos ponemos en el zapato de uno, va a ver el 6, el otro va a ver el 9, pero nosotros vemos esa tercera dimensión donde podemos ver todo el hecho generalizado. Entonces, digamos en antropología, el mejor contexto es que una persona foránea vaya a investigar un lugar nuevo.
¿Por qué? Porque si nosotros mismos vamos a investigar el lugar donde nosotros estamos, pues vamos a encontrarnos de que vamos a tener ya unos conocimientos previos, unos valores previos que nos van a hacer perder la objetividad. Entonces, en determinados momentos vale la pena tratar de ponernos no solo los zapatos de los demás, sino tratar de tener una mirada externa, esa tercera dimensión que nos va a permitir, digamos que, tener un punto de vista más generalizado y ser un poco más asertivos en el proceso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay unos tips bien interesantes y es cómo enfrentar una comunicación no asertiva. Los voy a leer rápidamente para no aburrirlos y que digamos que se lo lleven en la cabeza y después lo puedan leer, digamos, si quieren ahondar más el tema. Entonces, para ser asertivo es reconocer que la otra persona también puede tener la razón, ante lo cual podemos invitarlo a aceptar la misma forma nuestra visión de la verdad. El siguiente paso es que juntos construyamos una verdad que englobe ambas. Esa tercera dimensión que les decía, podemos entre los dos construir algo diferente. En algunas ocasiones también es de utilidad establecer un argumento simple, corto, claro y válido y repetirlo en forma paciente y con un tono de voz tranquilo, cuidando el lenguaje corporal para que no contradiga la postura asertiva de quien habla. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a una persona que está utilizando un lenguaje muy fuerte, que quiere hacerse entender, digamos, de una manera muy osca, nosotros lo que debemos hacer es no entrar en el juego, mantener la calma y empezar en un tono suave, decirles con unos fundamentos claros, precisos y concisos, porque nuestro punto de vista vale la pena ser escuchado, ¿no? Mas no es real ni es la verdad absoluta, sino vale la pena de ser escuchado y de esa forma poder construir una realidad, digamos que una verdad absoluta no, una verdad en conjunto. Recuerden que el conocimiento se construye en conjunto, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos trabajos colaborativos y tenemos nuestros foros de aprendizaje donde tenemos unos grupos de trabajo, porque entre todos vamos a hacer una discusión que va a permitir interiorizar los diferentes puntos de vista que cada uno de los estudiantes está plasmando en ese foro. Ese es el momento. Bueno, cuando los ánimos están muy caldeados, vale la pena posponer esa reunión, ¿no? Digamos que no podemos entrar a chocar con la otra persona e intentarnos entender a la fuerza, más bien bajemos las armas y dejémoslo para una próxima ocasión, cuando la persona esté en la disposición de entendernos. Y por último, cuando los hacemos disculpen. Y también existe una oportunidad y es que cuando es difícil ponernos de acuerdo, podríamos llamar a una persona, un amigo, un compañero, que sea esa tercera dimensión, que pueda tener los diferentes puntos de vista, digamos, escucharlos, entenderlos y tratar de ser un mediador, ¿vale? Podemos seguir a la siguiente diapositiva, doctora. Bueno, aquí hay algo bien interesante y este cuadrito nos dice cómo evaluar las diferencias entre ser pasivo, agresivo y asertivo. Entonces, el estilo pasivo habla en forma vacilante, cortada, volúmenes inaudible, o sea, escucha con dificultad, ¿sí? El estilo agresivo habla en forma es totalmente distinto, habla en forma impositiva, irrumpiendo a las miradas, usa elevado el volumen de voz, ¿sí? Y el estilo asertivo habla en forma directa, firme, su voz es modulada y sin vacilación. Su lenguaje corporal el estilo pasivo muestra un lenguaje corporal, digamos que no le genera atención a los demás, ¿sí? Una postura encogida o cerrada, con movimientos nerviosos y rebolla la mirada. No muestra un gran interés en lo que está haciendo. El estilo agresivo, por su parte, su lenguaje corporal muestra una postura hacia adelante, con gestos amenazantes y mirada fija. Más el estilo asertivo, su lenguaje corporal muestra una postura relajada,
con gestos firmes, mantiene un contacto visual adecuado. ¿Sí? Esos tips son importantes para que nosotros identifiquemos los diferentes estilos y podamos intervenir en los procesos. Decimos que su forma de reacción, el estilo pasivo, denota no defenderse, ¿sí? No defender sus derechos, digamos que no le interesa mucho lo que se dijo o si su punto de vista fue tomado en cuenta, ¿sí? Él simplemente participó del proceso, pero realmente no defendió su postura. Cosa diferente del estilo agresivo, donde nos encontramos una persona que se quiere hacer entender con brío, con fuerza, y digamos que manifiesta que es solo él el que tiene la razón. A diferencia del estilo asertivo, quien obviamente con sus fundamentos, de una forma amena, clara y concisa, intenta que las personas entiendan y también entender a la otra persona. ¿Vale? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, espero que les haya gustado. Aquí lo importante es entender cómo los tres procesos que hablan nuestros docentes se conjugan para poder lograr construir un proyecto de vida tanto individual y colectivo, ¿sí? Que logren entenderse por qué sí y por qué no, o también logre entender por qué el proyecto de vida individual necesita del colectivo y por qué el colectivo del individual, basándose en una comunicación asertiva que le permita a la persona, a la comunidad, un perfecto desarrollo. Muchas gracias. Gracias, profe Carlos. Pues muy interesante esta explicación de los profes. ¿Qué es importante en esta actividad que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando actualmente? Tener en cuenta todas las necesidades que refleja una comunidad, ¿sí? Pero también es interesante partir desde esa particularidad de como individuo y que en ese proyecto que hace parte de lo que es nuestro recorrido de vida y en ese proyecto que vamos a gestar es cómo también beneficiamos a esa comunidad que nos rodea, ¿sí? Tener en cuenta el contexto, los fenómenos que se identifican en ese contexto y que a partir de ese proyecto que yo gestiono, cómo aporta a esa comunidad, ¿sí? A ese territorio donde yo también me desenvuelvo, a ese territorio del cual hago parte. Por eso es importante que en esta actividad empecemos a participar y a revisar cada una de esas temáticas en las cuales nos vamos a enfocar para estructurar ese proyecto pues que contribuye a una comunidad, que contribuye a una sociedad y que busca disminuir esos factores de riesgo que tiene esa comunidad. Por ende, hay unos puntos que debemos desarrollar de manera individual, pero también luego empiezan a conectarse, a tener un punto de encuentro donde esas temáticas que estamos relacionando con nuestros compañeros buscan soluciones a esos problemas que identificamos en la población. Si bien los profes han venido tejiendo una dinámica y la importancia de tener en cuenta, uno, la cultura de las comunidades, la cultura que se refleja en ese territorio, y a partir de allí también hacernos esa pregunta que nos hacía el profe Carlos, o sea, ¿la comunicación asertiva solo es con el otro? O sea, es también interesante tenerla con nosotros mismos. ¿Y por qué abordamos el tema de la comunicación asertiva? Pues porque estamos en un circuito, nos estamos relacionando y a partir de allí es donde se empieza ese constructo de ese proyecto pues para aportar a esas comunidades. Entonces, cuando hacemos ese reconocimiento del otro a través de una comunicación asertiva, se empieza un ejercicio en reconocer qué necesidad hay, cuáles son los factores de riesgo, unas estrategias, unas metodologías, qué acciones se deben trazar allí para disminuir esos factores de riesgo. Bien,
Por tanto, es dentro de ese documento uno tener en cuenta que todo esto va basado en las lecturas, en ese contexto de cada autor, la participación de cada uno de ustedes como estudiante, como compañero y grupo a ir formando esa propuesta. Las características de la entrega del documento, pues que también es importante reconocer cada punto de la guía que nos orienta cómo desarrollamos este producto y esta entrega, y sustentándolo cada uno de esos aportes, compañeritos, con lo que dice el autor y pues lógicamente el contexto de la lectura. En esa justificación es importante tener presente para qué hacemos este ejercicio, por qué lo hacemos y a quién beneficiamos, ¿sí? Es donde ustedes van a justificar, digamos, hacer ese énfasis por qué se realiza este proyecto que contribuye a la comunidad. Bien, pues dentro de este ejercicio, algunos estudiantes han venido construyendo proyectos como para contribuir al medio ambiente, proyectos están diseñando también esas propuestas dentro del proyecto, cómo contribuir a esa conducta prosocial en la comunidad, em, cómo entrar a apoyar, por ejemplo, a los adolescentes y jóvenes en esa construcción de su proyecto de vida en esos tiempos libres. Digamos que encontramos diferentes temáticas a partir de lo que nos está brindando el curso, de esos elementos, pues para construir esta actividad. Bien, compañeros, desde ese orden y teniendo en cuenta pues cada una de las facetas de esta entrega, es importante pues que cuando tengamos alguna inquietud referente al ejercicio, pues nos comuniquemos con nuestros docentes por medio de Skype, en esos horarios pues que estamos atendiendo, asimismo por el correo interno del curso. Sin embargo, el Skype es como ese medio más inmediato con el profe, entonces es importante que tengamos en cuenta esos horarios. De igual forma, estamos prestos a apoyarles y la idea es que logremos este objetivo juntos para que finalmente ese curso esté súper ganado, ese curso esté allí. Si se presenta alguna novedad, es interesante que se comuniquen con el docente, perdón, en los tiempos de la pertinencia. Entonces, profe Linda, profe Camilo, profe Carlos, y a los estudiantes que van a escuchar esta web conferencia, esta grabación, que es un recurso educativo, un recurso de apoyo. Esto no nos hace ajeno a revisar la guía, esto no nos hace ajeno a mirar ese contenido de las lecturas, que es el que nos da el fundamento pues para construir la propuesta. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y estamos atentos pues para servirle en lo pertinente. Gracias, profes, y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe Camilo, chao, profe Carlos, profe Linda, que tengan buena tarde.